Bienvenidos hermanos a esta clase. Es un gusto que podamos estar juntos. Quiero invitarles a buscar Romanos capítulo 5, versículos 12 al 15, donde leeremos para introducir nuestra clase. Dice este texto: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En esta ocasión daremos la clase, la justificación. Para la gloria de Dios, Él ha prometido justificarnos por medio de las obras de Jesucristo. Él, en su maravillosa gracia, quiso redimirnos, comprarnos con su sangre y adoptarnos para ser hechos sus hijos. Pero la justificación tiene muchos matices que nosotros debemos entender en el marco legal de Romanos. El Señor nos ha dado este privilegio de dar esta clase, por lo cual roguemos a Él que nos dé sabiduría, gracia, inteligencia para poder comprender su palabra. Voy a invitarles que inclinemos nuestro rostro para rogar dirección al Señor. Padre de la gloria, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias porque en tu fidelidad tú has querido llamarnos a ser tus hijos. Señor, es por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz que hoy somos comprados, que somos perdonados y, Señor, que tú nos has justificado. Pero queremos entender tu obra, queremos ver cómo tu palabra define esa obra magnífica de perdón, cómo fueron pagados nuestros pecados. Tu palabra nos revela cómo ha sido. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades. Te rogamos que des sabiduría a tu Hijo, que nos ha de comunicar tu palabra. Te damos la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos el tiempo al pastor Ismael Cortés, que nos va a dar esta conferencia. El Señor sea con nosotros. Es un gusto, hermanos, saludarlos en la noche, algunos de la forma directa, pero ahora en forma general les saludamos y sabemos que el Señor tiene algo preparado para nosotros en este momento. Algo que nos emociona mucho es que Dios nos ha dado el privilegio de estudiar su palabra santa, su palabra maravillosa, y nos emociona porque esta escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la escritura. Algo que en este tiempo está sucediendo es que mucha gente no acepta la idea de que toda la escritura es palabra inspirada por Dios y declaran que algunas partes son inspiradas y otras partes no son inspiradas. Nosotros, siguiendo las escrituras, decimos que todo el consejo de Dios es suficiente para enseñarnos la palabra completita de Dios. Lo que Dios quiso revelar a nosotros, eso es lo que tenemos revelado a través de este libro de 66 libros, 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda obra. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la palabra, ella es la que nos enseña y nos dirige lo que nosotros necesitamos saber. Me llama mucho la atención que hemos estado ya iniciando nuestro estudio acerca de Romanos, y en este estudio hemos encontrado ya varias cosas. El corazón de Romanos, dijimos, el corazón, el tema central, es la justificación por la fe a través del Señor Jesucristo.
Y lo primero que nosotros pudimos observar en las Escrituras es algo interesante. Dijimos que la Escritura nos presenta una doctrina tremenda. Del capítulo 1 al capítulo número 4 nos presenta la doctrina de la depravación total del hombre. Porque aquí hay una pregunta que hacer. Siempre nos preguntamos, salvos, pero ¿salvos de qué? Uno de los problemas que nosotros tenemos y que muchas iglesias tienen es que no piensan en el sentido de reconocer completamente sus pecados y sus faltas. Entonces mucha gente no se siente pecadora, no se siente pecaminosa, porque piensa que no es tan pecadora, que no es suficiente la muerte de Cristo, pero Romanos capítulo 1, 2, 3 y 4 nos ha declarado que el hombre ha vivido en depravación total. Esto es importante, la depravación total del hombre. Entonces, no hay justo ni un uno. En eso nos quedamos la vez pasada. Y la última declaración que hicimos fue que el hombre está condenado, está destituido de la gloria de Dios, no tiene nada bueno que ofrecer a Dios. Pero el tema que hoy queremos presentar es el tema de la justicia de Dios. La justicia de Dios, incluso podríamos decir la justificación. La justificación. ¿Qué es la justificación? Bueno, pues en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, podemos decir que no hay condenación alguna para los que están en Cristo, los que han sido justificados. Pero el tema debemos de tratarlo a través de tres elementos, de tres partes principales. La primera parte es recordar y conocer de Dios. Nosotros no podemos aislar la Escritura de Romanos, de Gálatas, de Efesios, de Filipenses, con todo el consenso de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es decir, hay un tema principal dentro de las Escrituras que se llama el pacto de Dios. El pacto de Dios. No podemos hablar de la justificación sin hablar de este tema principal, el pacto de Dios. Las cosas que se en este libro para entender la justificación es la palabra evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Cuáles son las buenas noticias? Y la tercera cosa que hemos de observar para entender cómo ha llegado esta justificación, la tenemos que observar, queridos hermanos, a través de esta tercera sección. Ahora, estas tres secciones, el pacto de Dios, el evangelio y la justificación, se dan en un marco hermoso, se dan en el marco de la familia de Dios. Escuchen bien, el tema de la justificación tiene que ver con tres asuntos: el pacto de Dios, el evangelio, la justificación, y estos tres están bajo el paraguas, bajo el tema más general de la familia de Dios. Dicho esto, entonces, iniciemos el pacto de Dios. El pacto de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, podemos observar que en ellas Dios hace un pacto con distintas personas. Hace un pacto con Adán, hace un pacto con Noé, hace un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, que en este caso estos tres últimos son los patriarcas, y que a través de ellos se va a mostrar un pacto maravilloso. Dios es un Dios de pactos, y entonces toma al patriarca Abraham y con él hace un plan, le expresa un plan, lo introduce un plan
un plan que ya había iniciado, un plan que Dios ya había hecho desde la eternidad. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un plan donde se escogió a todos los que habrían de ser salvos. Entonces, hermanos, este es el primer detalle que tenemos que observar. En la eternidad, Dios escoge a quienes han de ser salvos y a Abraham le dice que le dará una familia y le dará una familia grande, una familia que no se podrá contar, para hacerla su pueblo, para hacer de ellos sus hijos, hijos de Dios. Entonces, cuando estamos hablando del pacto, queridos hermanos, solamente la justificación se puede entender a través de el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Entonces, la pregunta no es cómo es ser justificados, sino la pregunta en todos Romanos es quiénes deben ser justificados. ¿Quiénes son los escogidos de Dios, los que serían los hijos de Abraham? Y entonces, en este caso, cuando estamos leyendo la carta a los romanos, encontramos que dice que el evangelio es para los judíos, pero que también es para los griegos. Y más adelante dice que el evangelio es para los judíos, pero que es para los gentiles. Y en este caso también se incluye a los romanos. Recuerden ustedes que en Hechos capítulo 2 se hace una lista de 23 naciones que escucharon el evangelio y que después de ese día de Pentecostés, ellos salieron a sus distintos lugares para llevar lo que ellos habían aprendido y entonces llevaron el evangelio. Todos los creyentes en Jesucristo, ellos son, por consecuencia, herederos del pacto de Dios e hijos de Dios. Entonces, la justificación tiene que ver con eso, tiene que ver quiénes son los hijos de Dios, no cómo se llega a ser justos, porque eso es a través solamente de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que al morir en la cruz hace una obra maravillosa. Aquí la pregunta es, ¿quiénes serán salvos? No sé si esta sea una pregunta que ustedes se han hecho, pero hermanos, cada vez que yo predico el evangelio, cada vez que predico el amor de Dios, cada vez que predico que el Señor está llamando a arrepentirse, lo que a mí me gustaría saber es cuántas personas en ese momento están escuchando ese mensaje y son movidas, son transformadas, son perdonadas. No, la evangelización no se da a través del poder del predicador, del evangelista, como a veces se ha pensado, sino que el evangelio, el poder de Dios, la transformación, es precisamente el resultado de ese pacto que Dios hizo en la eternidad, que escogió a quienes habrían de ser salvos y que en Romanos nos está diciendo que son los judíos, que son los gentiles, que son todas las personas que creen en el Señor Jesucristo. Entonces, este primer detalle es muy importante, porque si eso es así, entonces la pregunta es, ¿somos hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? Dice la Escritura que los hijos de Dios son todos los escogidos, los que Él escogió. ¿Recuerdan ustedes Efesios capítulo 1, versículo 3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O bien como Pedro también lo diría, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Quiénes son los herederos de Abraham? Todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que primero fueron escogidos. Segundo, que son herederos. Algo que me llama la atención en Romanos, capítulo 8, dice versículo número 12.
Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos, escuchen bien, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? Todos aquellos que fueron escogidos, que son herederos por la fe en Jesucristo de la persona de Abraham. Y luego en este pasaje nos dice que son hijos de Dios los que son guiados por Él. Todos aquellos que hemos sido guiados de Dios, entonces, hermanos, somos hijos de Dios. Muchas personas ven la Biblia, no entienden nada. Para nosotros nos parece tan hermoso y tan sencillo. Otros escuchan y escuchan, pero no pasa nada en su corazón. Pero hay otras personas que buscan, que abren los ojos, que están inquietas, que están buscando el mensaje maravilloso de nuestro Dios, pero eso no es por su iniciativa, sino es porque Dios puso en su corazón que ellos son salvos y que ahora son guiados por la fe. Ellos son guiados por la fe. Seguimos en ese versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? Todos aquellos que pueden reconocer a Dios como su Padre a través del favor maravilloso que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante. Esto es importante. Muchos pueden ir a los templos, muchos pueden leer la Biblia, muchos pueden estar en coros, muchos pueden ofrendar, muchas cosas, pero queridos hermanos, que todavía ellos no son hijos de Dios, primero, porque no han tenido un arrepentimiento genuino y porque no pueden acercarse a Dios con esta confianza. Versículo número 16. Y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, esta conciencia de que Dios nos ha perdonado y nos ha hecho sus hijos, esa está en cada uno de nosotros. Está en cada uno de nosotros. En algunas ocasiones algún papá le dice a su hijo, hijo, tú no eres mi hijo, yo te encontré en el basurero. Y algunos hijos están pero afligidos. ¿Por qué? Porque les metieron una idea de que tal vez no serían hijos. Pero cuando van pasando los meses, los días y hasta los años, esa persona que escuchó eso de su papá ahora dice, pero siempre algo me dijo que era mi papá es mi papá. Bueno, el convencimiento de que yo soy hijo de Dios no es un asunto de que yo me imagine ser hijo de Dios, sino que tengo una seguridad profunda que el Espíritu Santo ya me puso en mi corazón, y por eso esto dice el versículo, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Esto no es que alguien se imagine que es hijo de Dios, es que el Espíritu Santo le ha hecho sentir, le ha confirmado, le ha hecho sentir esa seguridad. Incluso una de las doctrinas importantes de las Escrituras es la seguridad de la salvación, que seguramente la hemos de ver en estos días. Entonces, los que son guiados del Espíritu, los que claman a Dios, Abba Padre, los que sienten esa seguridad en su corazón y en su vida. Y queridos hermanos, entonces, el pacto de Dios es tan fuerte y tan profundo que es a ellos que Dios justifica.
que Dios justifica. ¿Quiénes son justificados? Todos aquellos que han conocido entonces a nuestro Señor Jesucristo y que fueron escogidos desde la eternidad. Entonces, la justificación se da dentro del marco de la familia, de los escogidos de Dios. Entonces, ninguno queda exento de esto. Entonces, imagínese, querido hermano, que nosotros podemos terminar esta parte del tema diciendo, el pacto de Dios es tan hermoso y tan glorioso que Él me incluyó desde la eternidad para que yo fuera su hijo, para que yo fuera su redimido. Entonces, toda la familia de Dios, ellos son los justificados. Y esa es la primera parte. Ninguno de la familia de Dios no será justificado. La segunda cosa que es importante notar es que el evangelio es el poder de Dios. Me gusta mucho cuando nosotros nos acercamos a Romanos capítulo 1, y en Romanos capítulo 1 dice Pablo, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Luego, en el versículo 9, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Y bajamos también al versículo número 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Lo primero dijimos, ¿quiénes serían redimidos? Todos los que están dentro de ese pacto maravilloso de Dios. A ellos les llega este evangelio. El evangelio está también dentro de este aspecto de la familia de Dios. Ahora, ¿qué es el evangelio? Muchos nos han dicho qué es el evangelio. Muchos nos han dicho qué es el evangelio. Nos han dicho que son las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Sí, las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, las buenas noticias que están recibiendo los romanos es que estaban incluidos en el plan de Dios. Las buenas noticias es que todas aquellas personas que descubren el poder de Dios en su vida son transformadas y son redimidas y son incluidas en este plan maravilloso. Estas son las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son que nuestro Señor Jesucristo fue muerto, sepultado, resucitado y ascendido, y que su sacrificio es efectivo en nosotros. Estas son las noticias que se le están dando ahora a los romanos. Los romanos están sorprendidos. Entonces, quiero decirles, queridos hermanos, que el evangelio es el tema que va juntamente con la justificación. Es decir, la justificación y el evangelio son parte importantísima. Por esa razón, dice Pablo en el versículo número 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Imagínese hablar dentro de los romanos, de la cultura romana, que ellos están hablando acerca de ser victoriosos, de ser vencedores, de ser poderosos, de el emperador, los patricios, toda esa gente en el gobierno, y entonces sentir que los romanos son la cultura más importante en ese momento, y llega con la mano en la cintura Pablo y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es
poder. El evangelio es poder. El evangelio no es opcional para ver si alguien quiere. Cuando llega el evangelio es transformador. El evangelio hace una explosión profunda en el corazón de una persona. Hermanos, esto es importante. La palabra poder es una palabra que podríamos traducirla y su transliteración es la palabra dunamis o dinamis. Nosotros hemos escuchado la palabra dinamita, de ahí viene la palabra dunamis. Entonces, esta palabra dunamis significa poder, el poder transformador, el poder explosivo, el poder imparable, el poder efectivo. Cuando una persona escucha que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado al tercer día, que Jesucristo fue resucitado, ese evangelio, esas buenas noticias que incluyen a judíos y a gentiles, hermanos, esta es la mejor noticia, que todos los que estábamos condenados, que todos los que habíamos pecadores, todos los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora, solamente por la gracia de Dios, somos transformados. Esta palabra evangelio aparece 12 veces en esta carta, de tal forma que va juntamente con la justicia. Ahora, chequemos esto, porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sí, porque en el evangelio, escuche esta frase, la justicia de Dios. La justicia de Dios. A mí me llamó muchísimo la atención, queridos hermanos, en estos días que he estado estudiando este pasaje y encontré dos detalles muy interesantes. Cuando vemos esta frase, la palabra de justicia que leemos de ver en un momentito más, dice ahí que es poder de Dios, es el poder transformador. Pero ahora se une junto con la justicia y la justicia hace algo maravilloso, porque es la justicia de Dios y la justicia que proviene de Dios. Tal vez alguien puede preguntar, bueno, ¿y por qué se hace esta diferencia? Aquí en los pasajes de nuestra Biblia solamente vemos la justicia de Dios, la preposición de. Sí, solamente cuando nosotros estudiamos en el idioma original, encontramos dos palabras importantes. Una, la palabra ek. La palabra ek, que es la palabra de, es la preposición de, pero viene de la palabra ek, que significa provenir. La justicia, porque en el Evangelio, la justicia de Dios, la justicia que proviene de Dios, escuchen bien esto, que proviene de Dios, se revela por fe y para fe, porque Dios es justo, como lo vamos a ver en un momento. La justicia de Dios es algo que proviene y que se ve y se nota y se muestra a través del Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, ese Evangelio maravilloso, nos sirve para una cosa, para mostrar la justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, si ya cerramos este asuntito, podemos observar que esto también se ve
solamente en el marco de los hijos de Dios. ¿Para quién es el Evangelio? En algunas ocasiones hemos escuchado que el Evangelio es para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿quién es aquel que cree? Aquel que fue escogido desde la eternidad. Entonces, hermanos amados, la salvación, aquí el regalo de Dios es que todos nosotros estábamos condenados para una condena eterna. Y ahora escuchamos una buena noticia. Ya no tenemos que tener esa condenación. Por eso más tarde nos va a decir, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, ya no hay quien les acuse, ya está todo visto, ya está todo pagado. Imagínense un hombre que es condenado a muerte. Un hombre que fue juzgado y que ya fue sentenciado y que fue encontrado culpable. Pero Dios le dice, aquí están las buenas nuevas. Estás perdonado. Estás perdonado. Esto, queridos hermanos, es emocionante. Por eso el Evangelio emociona cuando se entiende. Por eso cuando nosotros entendemos que el Evangelio es ese poder de Dios transformador, nos alegra saber que nosotros teníamos una sentencia en contra, pero Dios quiso dar una noticia y ahora se la está dando a los romanos. Y toda esta carta de los romanos es una sorpresa que ellos están descubriendo. Ellos están descubriendo que el Evangelio fue también para ellos, las buenas noticias de Dios también son para ellos. Entonces, imagínense de una persona que no entiende muchas cosas, ha ido a dar no decía eso, pero ahora es una persona transformada. Por eso la palabra justicia es emocionante, porque la justicia de Dios, la que procede de Dios, pero también la justicia que pertenece a Dios. Ese es el segundo detalle. La justicia de Dios significa dos cosas. Uno, la justicia que procede de él, pero la justicia que pertenece a él. Esa justicia es efectiva para cada uno de nosotros. Es la justicia maravillosa de Dios, la que procede de él y que la está dando a nosotros. Eso es importante y lo vamos a mencionar en un momentito. La palabra justicia es importante porque nosotros la conocemos como en griego como dikaiosune y en hebreo como sadik o sadak, que quiere decir justicia, rectitud o lealtad. Escuchen bien esto, hermanos. Justicia, rectitud o lealtad. Pero yo pregunto, ¿de quién es la justicia? ¿De quién es la rectitud? ¿De quién es la lealtad? Eso es de Dios. Estamos hablando de Dios. La justicia de Dios es un atributo maravilloso de Él. Entonces, esta justicia, esta rectitud y esta lealtad solamente se puede cumplir en con dos elementos más. A todos los que son parte del pacto maravilloso, porque hermanos, piensen ustedes que la justicia de Dios está en base al pacto. La justicia de Dios está en base a su pacto. Dios juzga de manera maravillosa en base a que Él es fiel a su pacto. ¿Por qué somos
perdonados porque Él es fiel a su pacto. ¿Por qué somos justificados? Porque Él es fiel a su pacto. Qué hermoso atributo de Dios. Su justicia es efectiva para nosotros. El único que podía ser justo, recto y leal es justo, es recto y es leal en el ámbito de la lealtad a todos sus escogidos, y ahora les va a mostrar a través del Evangelio algo maravilloso. Esto, hermanos, es interesante. Hay un cuadro que me gustaría que ustedes me ayudaran a ver. Tal vez para todos nosotros este cuadro pueda ser un tanto común, un tanto conocido. Ahí está este cuadrito. Usted tiene este cuadrito y nosotros conocemos los elementos de ese juicio, los elementos del juicio. ¿Qué se necesita para un juicio? Bueno, pues para un juicio se requiere de un juez. La Biblia dice que Dios es el juez. Se requiere de un acusador y de un acusado. Cuando nosotros vemos el asunto aquí en Romanos, estamos viendo que Dios es el juez y que finalmente Él mostrará todo su juicio a través de su tribunal maravilloso, que lo vemos en varias ocasiones en el libro. Se requiere un acusador, y hermanos, la Biblia enseña que la ley es la que nos acusa. La conciencia es la que nos acusa. Nosotros, cuando conocemos la ley, conocemos que somos pecadores. Entonces, aquí está un acusador. Tenemos un defensor. Y hermanos, el defensor, dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el defensor. Él es el mediador. Y antes, queridos hermanos, antes de terminar toda la situación, se da un veredicto. Y hermanos, la Biblia dice honestamente que nosotros somos culpables de todo juicio y de toda condenación. Pero por el pacto de Dios y por su evangelio maravilloso, entonces esto se va a revertir. Pero algo que es importante entender ahora es que hubo un pago, hubo algo transformador. Eso no quedó al aire. La sentencia fue que estamos condenados. Y hermanos, dice Romanos capítulo 5, efectivamente lo que leíamos hace un momentito. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la sentencia se dio. Y hermanos, fue un juicio, fue un juicio legal, fue un juicio tremendo, donde Dios es el juez, donde la ley y la misma conciencia acusan, donde el defensor es el Señor Jesucristo, donde hay un veredicto y el veredicto es condenación. El veredicto es culpable, son condenados. Pero algo que me encanta en la justificación es que se da el veredicto, se da la sentencia, pero, hermanos, ese hombre que merece toda la condenación, que ha sido sentenciado, ahora va a pasar por un momento interesante. Quiero que ustedes noten, por favor, Colosenses, capítulo 2. Este versículo, hermanos, si no lo saben, por favor, memorícenlo. Este versículo es hermosísimo. Colosenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Desde el versículo 13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos nuestros pecados. Escuchen esto, hermanos. Anulando, si dice su Biblia así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. A ver. ¿Qué acta? ¿Qué decretos? ¿Qué había contra nosotros? ¿Qué era contrario a nosotros? ¿La sentencia de que somos pecadores? Sí. ¿Que merecemos la muerte? Sí. Pero mire lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Anuló el acta de los decretos. ¿Hubo sentencia? Sí, fuimos encontrados culpables. Pero el Señor Jesucristo, ahí clavado en la cruz, el Señor purgó el pecado de todos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, derramando su sangre maravillosa. Y como dice Pedro, la preciosa sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha condonado. Y me encanta esta palabra, anulando el acta de los decretos. ¿Dónde está la sentencia? ¿Dónde está el acta que nos condena, hermanos? Por eso, Romanos capítulo 5 lo cierra de una forma maravillosa diciendo, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¡Ah! Glorioso mensaje. ¡Cuánta paz! Ese pecado que ya nos dijo Pablo, que ha morado en nosotros, ya no reine. Ese pecado que nos tenía cautivos, ya no nos tenga cautivos. Que ese pecado del cual nosotros éramos esclavos, ya no somos esclavos. Ahora, queridos hermanos, dice la Biblia que reine el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora somos liberados. Ahora Dios ha hecho una cosa muy grande, muy maravillosa, una cosa tan especial, que llega a Romanos capítulo 8, versículo 1, después de que ese capítulo 7 es tan terrible, porque el capítulo 7, versículo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínense cómo estaba Pablo, cómo estábamos nosotros, sentenciados y con una situación de muerte y un pecado que era nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro cautivador, era todo, era nuestro guardia el pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, este versículo, hermanos, va a ser un parteaguas en todo el libro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, en este momento, en este versículo, hermanos, vemos una situación totalmente transformadora. Ya Romanos capítulo 5 nos habla de la justificación, pero al explicarnos la justificación, tiene que llegar a este momento de decir, ya no hay acusador, ya no hay condenación, ha sido anulado todo, ahora tú eres libre, ahora tú eres santo, ahora eres hijo de Dios, ahora eres diferente. Los romanos, estamos hablando apenas del capítulo número 8, pero los romanos en este capítulo 8, hermanos, ya están con los ojos, pero que salen de sus órbitas de emoción, porque están entendiendo
que Dios ha hecho una obra fantástica, si pudiéramos decirlo así, para hablar de algo sorprendente. Qué emoción los romanos, pero juntamente con todos los romanos, todos aquellos que Dios escogió desde la eternidad y que no precisamente tenían que ser solamente los judíos, sino todo el género humano que él había escogido. Hermanos, esto emociona, esto nos lleva realmente a decir, gloria sea a nuestro Dios, a Él sea la gloria, bendito su nombre para siempre. Entonces, concluyendo esta parte, decimos que la justificación es el efecto que produce el Evangelio. La justificación es el efecto que produce el Evangelio. Si el Evangelio no llega, la justificación, queridos hermanos, no podrá llegar. La justificación es el contenido de todo el Evangelio. ¿Recuerda usted por qué decíamos que la parte central del libro es la justificación por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo? Precisamente por esto, porque la justificación es el contenido mismo del Evangelio. Y la justificación es la explicación dada por Dios para decirle a todos el pacto, el Evangelio y la justicia de Dios hacen una obra de justificación completamente maravillosa. ¿Qué les parece? Yo creo que en este momento ya podemos decir, Dios hizo algo grande y algo maravilloso. ¿Por qué somos salvos? Somos salvos por la fe. ¿Por qué somos salvos? Porque Él aplicó su justicia. Él imputó su justicia. Es decir, la justicia de Dios y la justicia de Cristo mismo. Dios, hermanos, pasada ahora a nosotros. No somos justos, todos somos justos por nuestras fuerzas, pero sí somos justos y somos justificados por la obra de nuestro Dios en su plan eterno, por la obra de nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario, y justificados también a través de la obra del Espíritu Santo que la aplicó y que ha estado con nosotros por siempre. Qué hermosa enseñanza. Qué hermoso es saber que la justificación puede bendecirnos. Imagínense ahora a los judíos. Imagínense ahora a todos los gentiles. ¿Recuerda usted el problema que tuvimos o que se vio en Hechos capítulo 13? En el capítulo número 10 llega Pedro y comienza a predicarle a todos los gentiles que estaban en la casa de Cornelio, un centurión. Y cuando él llega y da el informe a la iglesia, la gente le dice, oye, ¿qué es esto? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces él les dice que él tuvo una visión y que veía un manto, un lienzo, donde había animales y había muchos animales impuros, y un judío, pues hermanos, hablar de animales, y entonces estaban esos animales y la decía, mata y come, mata y come. Y él les explica, esto quiere decir que esas personas que no eran gentiles ahora escuchan el mensaje y no podemos llamarle inmundos, como tampoco a estas cosas, esos animales del lienzo. Entonces, mata y come quería decir que toda esta gente que no era judía, ahora conocería del amor de Dios y se extendió el evangelio para los gentiles. En el capítulo número 13, Pablo y Bernabé se van a su viaje misionero. Y ahí se van a muchos lugares y ven que mucha gente que no son judíos
comienzan a conocer de ese maravilloso evangelio y van entendiendo que el amor de Dios es para todas las personas, para todos los gentiles y todos los judíos, para todos aquellos que Dios ha escogido. Y ahora el capítulo 14, están dando el informe, llegan al número 15, y entonces hay unos judíos que dicen, no, tú nos estás diciendo, Pablo, que hay personas gentiles y ahora tienen que ser circuncidadas. Si no se circuncidan, entonces no pueden participar con nosotros. Se hizo un debate muy fuerte y llega Pedro, que ya había pasado por una situación del capítulo número 10, se hace un debate y, hermanos, se abre todo un concilio. Se van a un concilio y en ese concilio lo dirige Jacobo. Y es tan interesante el asunto que van saliendo todos los asuntos del debate, todos los asuntos del dictamen y se da un dogma. La palabra dogma no es mala. La palabra dogma quiere decir que es el consenso de una enseñanza y de una enseñanza de la Escritura. Y entonces aquí encontramos el primer dogma de la iglesia, que todos los gentiles que creyeran en Jesucristo serían parte del pueblo de Dios. Ahora, esta misma enseñanza la encontramos en Efesios capítulo 3, donde dice que Dios tenía un misterio desde la eternidad, un misterio donde podemos encontrar que nadie sabía. ¿Qué es un misterio? Pues un misterio es un secreto. La palabra misterión en el Nuevo Testamento quiere decir algo que la gente no conoce, pero no que no exista, sino que hay un secreto que Dios se guardó desde la eternidad y que no le dijo a nadie. Pero cuando ya llega el momento, cuando se cumplió el tiempo, entonces el predicador para todos los gentiles fue precisamente Pablo. Y él es el encargado de ir predicando el evangelio y toda la gente iba entendiendo. Pero hermanos, entendamos esto. Esta justificación es el cumplimiento del pacto de Dios, el evangelio y la justificación. Esto es emocionante porque toda la escritura nos va a mostrar que Dios tenía un plan maravilloso de justificación y que lo cumpliría a través de la persona del Señor Jesucristo. Y mire, lo último que quiero mencionar ahora es que este asunto que vemos en el Nuevo Testamento tiene ciertas repercusiones también en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos a una mujer llamada Tamar. Encontramos a una mujer llamada Rahab y encontramos a una mujer llamada Ruth, mujeres que no eran del pueblo. Cuando por algunas razones ellas se ingresan al pueblo, pasan a ser parte del pacto de Dios y su descendencia también participa con ellos. Ahora, en Éxodo capítulo 17 encontramos también que toda la gente de los judíos que eran circuncidados, hermanos, eran parte del pueblo, pero también podemos encontrar que las personas de otros pueblos que se sumaban a estas familias y que condescendían en la circuncisión, entonces automáticamente eran parte del pueblo de Dios, aún siendo gentiles. Entonces, esta enseñanza que le están dando ahora a los romanos, se las están dando, pero de una forma muy clara, para que ellos no se sientan parte del pueblo de Dios, porque los judíos se habían encargado de decir que no, que era solamente un asunto de judíos. Entonces, ¿los romanos eran parte del pacto? Sí. ¿Los romanos eran parte del evangelio? Sí. ¿La justificación por la fe a través de Jesucristo es para todos? Sí. Entonces, todo esto es en el marco de la familia de Dios. Creo que ahora sí deben de venir las reacciones sobre esto, porque Dios es maravilloso. Y hermanos, algo que yo no puedo dejar de expresar ahora es que
Esto es tan emocionante que yo puedo considerarme como ese hombre condenado a muerte, pero que Dios, por su misericordia, me condonó toda la deuda. Y mire, dentro de mi corazón, yo entendí este plan de Dios casi desde hace 40 años, desde el año 1970. Pero para este momento, hermanos, estamos ya hablando de 40 años, donde yo he podido ver que la justificación de Dios es clara y maravillosa en mi vida. Un condenado a muerte, ahora que se sienta con los príncipes de su pueblo. ¿Recuerdan ustedes el Salmo 113? Él es el que se inclina, Él es el que se agacha, que levanta del muladar al menesteroso para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Hermanos, eso es la justificación. La justificación es que Dios toma a ese miserable y lo sienta en un palacio. ¿Recuerdan ustedes a Mefiboset? Aquel hombre tullido de sus piernas, aquel muchacho que sentía, y él mismo decía que él era como un perro muerto, aquel que su dignidad y su confianza estaban por los suelos, aquel que se sentía miserable, y entonces el rey le pregunta si hay alguna persona de los hijos de Saúl o de los hijos de Jonatán, y le dicen que sí, que hay uno en Lodebar. Y Lodebar, la palabra Lodebar significa en el basurero. Pues allá en el basurero está un muchacho y de ahí del basurero lo llevaron para que fuera parte de los herederos del rey. Y hermanos, dice la Biblia que se sentó con todos los hijos del rey y comió con ellos siempre. Esto es la justificación. La justificación es la obra maravillosa de Dios. Algo que yo no esperaba, pero que algo que Dios tenía preparado para mí. Gloria a su nombre.